A partir de este momento, el arquitecto Enrique Malbrán nos acompaña en 1 hora y media con lo más destacado de nuestro patrimonio histórico local y nacional. Testimonios de sus grandes hacedores, entrevistas y temas de diseño. Aquí comienza Una de Cal y Otra de Arena por Radio Zona. Te amo de una forma que destruye toda norma. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy es jueves nuevamente. Qué rápido se va el mes. Dijimos que mayo se va a ir muy rápido y efectivamente estamos ya a 21, ¿no? Hoy, jueves 21 de mayo. Estamos entrando en la semana de mayo y ahora escuchando el programa anterior, vi que me había dicho y ya estamos en junio, semana de mayo, el primer gobierno patrio. No, quise, porque asocié con la Gaceta, que justamente era el tema que íbamos a hablar el jueves pasado. Hablamos con el doctor Mario Garelick, nuestro invitado, que ahora ya hace unos años, después de veranear aquí en Miramar, muchos años, ya se radicó. A quien le agradecemos por el gran programa, la linda entrevista que nos permitió hacerle aquí en Una de Cal y Otra de Arena el jueves 14. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Enrique, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y un saludo para toda la audiencia. Estamos transmitiendo nuevamente desde los estudios de Radio Zona, aquí en la calle 33, número 2444, entre las calles 48 y 50 de nuestra ciudad de Miramar, ciudad cabecera del distrito de General Alvarado. Saludos para todos aquellos audiencia fiel que siempre está ahí al pie del cañón en este horario, disfrutando, escuchando, bueno, agradeciendo, sugiriendo o temas o críticas constructivas de las cosas que se hablan aquí. Hoy vamos a hablar, ya para que vayan agendando ahí y no se escapen, vamos a entrevistar aquí en los estudios al señor Pablo Kirch, titular de la fábrica de pastas frescas Lisboa. Un joven, se va a reír él cuando diga joven, pero un amigo, una persona muy agradable, muy simpática para tratar, bueno, y que nos va a contar de la larga historia de Lisboa, ¿no? De este comercio tradicional de Miramar, ahí en la esquina de 29 y 30. 29 es. 29 y 30. 29, tenés razón. Sí, sí. 29 y 30, ahí frente al hospital, a la esquina del hospital, la entrada por guardia, digamos. Exacto. Bueno, un tradicional comercio de nuestra ciudad. Así que en un ratito después, a partir de 2:30, 14:30, va a estar aquí en los estudios. Quería entonces, además de agradecerle a Mario Garelick por la entrevista que le hicimos aquí en estos estudios el jueves 14, el jueves pasado, quería agradecerle también al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 81, porque el lunes pasado, este lunes, tuve la gran oportunidad, gracias a la invitación que me hizo el profesor Juan Paliaro, que también estuvo en este programa y próximamente lo tendremos nuevamente, para que presentara el libro del padre Massanet, el libro Miramar en el 30º aniversario de su iglesia, 1891-1921, en la reedición Centenario, para que lo presentara entonces ante los alumnos del profesorado de Historia, también estaban los de Geografía y estudiantes de Fonoaudiología. Tengan en cuenta que no es una escuela secundaria, es una escuela técnica de formación docente, o sea que quienes estudian allí están pronto a recibirse, muchos de ellos, como los docentes de nuestro distrito, para las escuelas de nuestro distrito. Mucha gente, mucho público, muy atento, muy respetuoso realmente, con mucho interés por nuestra historia. Piense que el libro del que hablamos es el primer registro histórico
de Miramar y del partido de General Alvarado, por eso es que tan importante. Y bueno, por eso fui con tantas ganas. Es la segunda vez que puedo colaborar con el instituto, acercándome. La primera vez fue, creo que ya hace 2 años, cuando presenté el trabajo de los pampistas, del cual surgió un proyecto en el aula, un video muy lindo que hicieron sobre este tema, sobre esta investigación, que lo presentaron a fin de año en la exposición que hacen anualmente, creo que era septiembre o principio de octubre de cada año. Pudieron presentar ese video y el año pasado lo llevaron al Congreso Provincial de Historia en La Plata, que también se hace todos los años. Así que eso fue una grata sorpresa, la producción de ese trabajo, basado en la investigación que ellos hicieron, más el aporte que pude hacerles yo cuando lo presenté. Y en esta oportunidad me invitaron para presentar también esta recopilación, reedición, esta edición centenario, como la llamé, sobre nuestro primer registro histórico. Así que muy agradecidos. Y decirle a la gente que, sobre todo a los jóvenes que están buscando una orientación, que están buscando qué hacer, a qué dedicarse en un futuro, y tienen ganas de estudiar, es un instituto ese como el otro, el 194. Son 2 institutos ejemplos que tienen una variedad, una oferta académica muy importante. Aquellos que les guste la docencia, sobre todo, tienen muchas carreras para elegir y formarse. Piensen que antes no había nada de eso acá en el distrito, en la ciudad. Y entonces es muy importante fortalecer a estas instituciones, acompañarlas, inscribiéndose y estudiando ahí, para aquellos que quieran, tengan la vocación de desarrollar una actividad docente en el futuro. Así que bueno, muy agradecidos ahí con los profesores que acompañaron, el profesor Paliaro, bueno, y al director, al equipo directivo, mejor dicho, del instituto. Bueno, muy contento. Ahí habrán visto en las redes del programa, una de cal y otra de arena, o en mi Facebook personal, habrán visto imágenes. Ellos también compartí un video que hizo el instituto muy lindo, en el cual hacen unas imágenes en movimiento del público, ¿no? Bueno, y sé que ahora están trabajando en base a ese libro, están trabajando con los alumnos del profesorado para seguir investigando. Así que bueno, muy agradecido. De paso, bueno, tuve la oportunidad entonces de donar un libro, un ejemplar para la biblioteca del instituto, y bueno, de a poquito voy cumpliendo con ese proyecto de ir entregando estos libros en cada una de las instituciones educativas de Miramar y de General Alvarado. Bueno, hablando de eso, del instituto y la presentación de los libros, el 17, creo que es, ahora voy a verificar, el 17 de mayo, a ver si no me equivoco, sí, creo que es el 17 de mayo, van a presentar, el profesor Paliaro presenta su libro ahí, que es La Revolución en los Márgenes. Aquí lo traje para compartirlo con ustedes, las imágenes, ahora lo muestro enseguida. Martes 27 de mayo, 18:30. Está bien la fecha, ¿no? Martes es 27. No sé por qué tengo la idea que me estoy... Lunes, martes, miércoles es para mí. Martes 26. Bueno, entonces hay un error 27. Con el flyer del instituto. Nos han dado cuenta que eso me lo hizo notar hoy mi señora. Me dijo, me parece que hay un error porque acá dice sí. Martes 27 de mayo a las 18:30 en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Para aquellos que quieran ir, es allí cerquita del natatorio,
que crucemos los dedos para que en algún momento funcione, vuelva a funcionar, ¿no? Dios. Frente a la escuela técnica, es el Paseo Leluar. El instituto está en Paseo Leluar 780. Así que es fácil, muy fácil de ubicarlo. Sí, ahora vamos a hablar con que hay un error en la fecha. Pero bueno, acá está anunciado martes 27. Antes de que termine el programa vamos a poder confirmarlo. El libro de Juan Paliaro, con editorial Duncan, es La Revolución de los Márgenes. ¿Sí? Se aborda la radicalización política en el partido de General Alvarado en el periodo 1955-1976. Se analiza el fenómeno del peronismo revolucionario en esta región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, centrando la mirada en la experiencia del peronismo de base y la juventud peronista, a través de su riguroso tratamiento de fuentes primarias y secundarias que incluyen entrevistas orales, se reconstruyen las prácticas, ideas y representaciones de la militancia política de la época. El análisis de los procesos políticos en espacios locales, desde una perspectiva que destaca la relevancia de los fenómenos culturales, permite revelar aspectos no tenidos en cuenta por las investigaciones del periodo en cuestión. El libro, en este sentido, es un aporte valioso para quienes buscan comprender la historia del peronismo revolucionario desde una mirada local y con un enfoque académico sólido. Bueno, es interesante porque es un tema que no está tan abordado, ¿no?, a nivel del local, porque es la revolución en los márgenes, la radicalización política en el partido de General Alvarado, 1955-1976. Es un periodo largo, ¿no? Estamos hablando de 21 años en esa franja, o sea que es un periodo largo donde pasó de todo, bueno y malo, lamentablemente muchas cosas malas también, y ahí tenemos, bueno, y aquí está Juan Paliaro, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como docente en instituciones educativas del nivel secundario y terciario de la ciudad de Miramar. A su labor en la docencia le suma tareas de investigación histórica y producción de dispositivos didácticos que abordan problemas de la historia local. Bueno, es interesantísimo porque es un docente joven, todavía es joven, y bueno, tiene estrategias nuevas para la formación de los colegas de él, ¿no?, futuros colegas, como profesor de historia, y el instituto en ese sentido es una excelente herramienta, ¿no? Bueno, ese sería el libro. Creo que lo sacó el año pasado, a ver si dice aquí el año, creo que sí, que fue el año pasado. Bueno, así rápidamente. Sí, abril del 2025. Bueno, después, en ese sentido, hace unos años presentó otro docente, Claudio Arce, El extraordinario progreso del primer peronismo en General Alvarado, 1945-1955. Este es un periodo más acotado, ¿no?, de 10 años, pero es el surgimiento del peronismo hasta la caída del segundo gobierno del general Perón. Historia política. Bueno, ahí está la tapa. La editorial es Autores de Argentina. Claudio creo que vive en España actualmente, allá hace unos cuantos años. Fue y volvió con la señora. Pero bueno, ha trabajado en escuelas secundarias también de aquí de Alvarado. En la escuela técnica lo recuerdo. Es un libro que ya tiene unos años, dije. Esto es del año, creo que es del 2002, más o menos. No, perdón. A ver si acá dice el año. Tendría que ser en el cuadro acá, a ver. 2020. Bueno, también es un libro reciente en sí. 5 años no es nada. Y además que está hablando de un periodo de
ya de hace 55, está hablando por lo menos de 70 años de esa caída. Después acá traje esta ficción, Boulevard Atlántico, de Sergio Saposnik. Esto es de este año, si mal no recuerdo. Bueno, otoño del 2025, yo lo adquirí este año. Es una ficción que se desarrolla en el Hotel Boulevard Atlántico de Mar del Sur. De lo que hoy conocemos como Mar del Sur, en realidad, ¿no? Porque siempre repetimos, lo que conocemos como Mar del Sur realmente es Boulevard Atlántico. Mar del Sur sería el loteo anterior al arroyo La Carolina. Cuando cruzamos el puente entre La Carolina y la Tigra del Potrerillo, o el Potrerillo de la Tigra, mejor dicho, sería Boulevard Atlántico. Pero bueno, por usos y costumbres quedó así incorporado. Pero en las escrituras siempre van a ver que dice un lote ubicado ahí, dice en el Boulevard Atlántico, conocido como Mar del Sur, pero catastralmente es Boulevard Atlántico. Bueno, o sea, el Hotel Boulevard Atlántico está ubicado en el loteo del Boulevard Atlántico. Lleva su nombre como promoción en la época de ese loteo que comenzaba a vender. Bueno, esto es de entonces Sergio Saposnik, turista, vive en Buenos Aires, y el libro es una ficción. Otro libro que es muy interesante porque también lo adquirí por Mercado Libre, es un libro de un gran médico argentino, Julio Uriburu. Este médico es uno de los médicos, junto con el doctor Rapaná, junto con mi padre, Rodolfo Malbrán, quienes atendieron al señor Aubone cuando fue víctima del ataque del tiburón. Bueno, aquí hace algunos relatos. Tiene un capítulo, tenían la casa en la calle 17, esquina 20, que ahora hay unas canchas de pádel que se usa también de estacionamiento en alguna época del año. Bueno, ahí había un chalet, en esa manzana que es un triángulo había 3 chalets de estilo así un poco inglés, con techo de chapa, altos, techos muy altos, galerías, porche, con barandas de madera y palmeras había en la manzana. Ellos eran dueños de la casa justamente de la esquina, la que estaba en 20, esquina 17. Y él escribió, ya muy grande, escribió sus memorias. Y en esas memorias dedica varios capítulos a Miramar, de la época, donde describe el vecindario, describe comerciantes de la época, turistas de la época, bueno, un poco cómo se vivía ese verano tan familiar de aquellos años. Muy interesante. No es un libro que esté a la venta comercialmente, sino que es el libro que él escribió para obsequiar a sus amigos y familiares. Bueno, algunos de sus amigos, muchos de ellos ya han fallecido, y quizás sus familiares, los descendientes de sus amigos, alguno de ellos lo puso a la venta. Y bueno, yo enterado por comentarios a qué se refería este libro, entonces pude adquirirlo. Justamente la foto de tapa, hablando con la hija, Alejandra Uriburu, con la que tengo contacto telefónico, me contó que la fotografía de tapa, justamente es la familia Uriburu, con sus hijos y nietos, sentados en el porche de esta casa de la calle 20 y 17. Una familia muy conocida. Entre los turistas, una familia muy conocida, muy relacionada también con la parroquia San Andrés de la época. Tal es así, como un detalle que voy a contar, que cuando remodelaron la iglesia, yo calculo que tiene que haber sido por los años entre 60 y 70, en esa década del 60,
que sacaron el retablo, que hicieron los cambios de revestimiento del ladrillo a la vista. Bueno, y también cambiaron los artefactos de iluminación, las lámparas de bronce y caireles. Los caireles son esas como gotas de cristal que cuelgan de muchas arañas de bronce. Bueno, esos artefactos de iluminación, esas arañas, fueron adquiridas por la familia. Actualmente me mandaron las fotos, están colgadas en una casa de ellos, la casa paterna en Buenos Aires. Y a través de comparando fotos de esas fotografías de ahora con las fotografías de la época, de cuando estaban colgadas dentro de la iglesia, sí, efectivamente son idénticas. Así que como, bueno, la señora no iba a mentir, pero quiero decir que pude corroborar que eran las de la época que alguna vez conocí yo, siendo chico y yendo a la parroquia. Bueno, un dato, una anécdota más. También que la Virgen del Mar, que estaba en esta casa, cuando se inaugura la capilla de Parque Mar, Santa María del Mar, los primeros meses, unos cuantos meses, estuvo esa imagen como imagen de la Virgen del Mar en la capilla. Pero era la imagen que ellos hoy tienen en su casa en Buenos Aires. Uno de los hermanos de Alejandra la tiene en Buenos Aires. También otra anécdota que nos pinta un poco, hasta que vino la imagen definitiva de España, tuvieron ellos a préstamo la imagen de la familia Uriburu. Y otra anécdota que puedo contar de esta familia es que la casa que actualmente está en 15 y Diagonal, Diagonal Ilia, la casa esa blanca que parece un barco, que tiene un gran cerco verde. Bueno, esa casa es de familia, fue originalmente de familiares y amistades de ellos. Así que bueno, conversando con el dueño anterior, ya fallecido, de esa casa, me ha contado de Uriburu, de la familia Uriburu. Y ahora me cuentan ellos de la familia Martínez Evers, que son los dueños desde hace muchos años. Yo creo que más de 70 años son los dueños de esa casa. Bueno, esos son algunos datos que, lejos de ser chismes, son como anécdotas, ¿no? Y lo último que quiero mostrar acá, mientras esperamos acá a nuestro amigo, es el libro Cuando el campo era así, etnografía histórica de una comunidad rural del sudeste bonaerense papero. ¿A quién se puede referir? A Otamendi, ¿no? A Dionisia, a los campos de Dionisia. Fernando Brites. Bueno, Fernando Brites lo presentó el año pasado, el 2025, no sé si hace un año todavía. Yo lo vi cuando lo presentó en Obelix de Mar del Sur este verano pasado. Hace unos meses que lo había presentado en la biblioteca también, en la Biblioteca General San Martín. Bueno, muy lindo libro de investigación, como todo lo que hace Fernando, siempre lo reconozco, lo reconozco, quiero decir, un gran investigador, director del Museo de la Vida Rural en la vecina localidad de Otamendi, que pertenece, pues si alguno se olvida, a nuestro partido de General Alvarado, junto a Mar del Sur, a Mechongué, a Centinela del Mar. ¿Me olvidó alguno? No, dije todos, ¿no? Y el querido Mar del Sur ahí también. Bueno, es un libro también muy valioso, tiene, como también estilaba Massanet, publicidad de la época, comercios de la época de Dionisia, aunque el nombre es comandante Nicanor Otamendi. Muy lindo libro. Bueno, quería entonces compartirles un poquito algo de material de lo que se produce o nuestro distrito genera que otros produzcan, o autores locales, muchos de ellos que actualmente viven en nuestra localidad,
o nuestro partido producen. La semana que viene voy a traer de producción también, además de la de Fernando Brites, que es de Otamendi. La semana que viene voy a traer material de escritores de Otamendi, además del de Fernando Brites. Bueno, hacemos un poquitito la tanda mientras le decimos a nuestro invitado que ya llegó el señor Harina, al señor Pablo Kirch, y no se vayan, manden más mensajitos. ¿Cómo estás, Pablo? Te amo de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de la impaciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valía. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valía. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo. Siempre es así. Una de cal y otra de arena. Solo en Zona. Bueno, aquí estamos, como prometimos, volvemos aquí con nuestro invitado, Pablo Alejandro Kirch. ¿Cómo estás, Pablito? Bien, muy bien, Quique. Bienvenido a Una de cal y otra de arena. Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias. Tenía mucho miedo, Pablo, de venir. Y yo le dije una charla. Es una charla entre amigos. Sí, nos conocemos, gracias a Dios, de hace unos cuantos años. Sí. Y bueno, ¿y quién no te conoce en Miramar, además? Bueno, sí, qué sé yo, ¿viste? Sí. Tengo unos cuantos años de andar por todos lados dando Claro. vueltas, así que, Bueno, y también sí, por la familia, por obviamente. La familia también. La toda familia, vida. claro, de muchos años. De siempre. Sí, claro. Sí, Bueno, sí. Pablito, espero que te relajes, estés tranquilo. En algún momento por ahí sucede. No sé. No. Bueno, recién anuncié estos libros, los voy a sacar ahora para que estemos con nosotros. Pablo, Dime. vos sos miramarense. Sí, yo nací en Mar del Plata, pero porque mi mamá tenía una obra social en Mar del Plata. Pero bueno, mi mamá vivía acá. Fue allá, me tuvo y volví. Pero yo toda mi vida acá. Acá. Toda mi vida acá, en Miramar. Sí, ¿Es tu lugar en el mundo? sí, contento. Me Contento. encanta. Sí, me encanta la ciudad. Me encanta la vida que tengo acá. Me encanta el tamaño de la ciudad y me encanta el mar. No, tengo... Decime, vos tenés un hermano además. Tengo un hermano. ¿Es menor o mayor que vos? Mayor. Mayor. Sí, 2 ¿Qué? años y medio. Es Willy, ¿no? Billy. Billy. Sí.
Sí, sí. Pero está hace mucho tiempo. Bueno, mi hermano está viviendo en Alemania ahora. Ahora está en Alemania. Estuvo Sí, en pero Chicago, ¿no? Estuvo en Chicago muchos años. Muchos sí, años ahí. Sí, sí, sí. Una hermosa ciudad, la verdad. Y ahora ya se muda, ya se quedó allá por... Bueno, lo que pasa es que lo que a mi hermano lo lleva a vivir El a trabajo. Alemania, no, es la hija. Pues la hija Ajá. se fue a vivir a Alemania y tuvo una nena. Bueno, entonces ahí todo claro. empieza a cambiarse el eje de la vida de las personas. Claro, La nieta empieza a mandar. qué Y bárbaro. bueno, todos se juntaron ahí. Así que están todos viviendo allá. Bueno, y vos, me gustaría un poquito, para que la gente conozca la historia familiar, tus padres, Sí. tu papá, nómbralo vos, Mi papá, Jorge. Jorge Kirch. Sí, exacto. Exactamente. Y mi mamá, Margarita. Margarita Victoria. Ica le decía. Ica, ¿no? Ica, sí. Yo te mandé una foto, una vuelta de que había varias hermanas, ¿no? Estaba tu mamá, Bueno, sí, tenía. Sí, no me acuerdo la foto. estaba Tallito, Tallito y porque Emilia. era... y Emilia, Emilia. claro, estaban las tres. Emilia sigue Estaba estando... el otro día, ¿Cuántos tiene la ya? 97 tiene. 97, No. como la tía de Rosana, Elda, Sí. Mira. que eran parte del grupo ese de las chicas de la Las chicas 40. de la 40, claro. Sí, Ahora son las de chicas la de los 97. 40. Sí, claro. Qué bárbaro, 97 años. Sí, la fui a ver el otro día, porque vos me habías convocado y me hablaste que íbamos a hablar un poco de la historia de mi Sí. negocio y qué sé yo. Y Fuiste a refrescar. claro, le digo, ¿cómo empezó esto? ¿Viste? Claro. Y Siempre bueno, la quiero invitar, pero tengo, viste, esas cosas de no quiero molestar. Claro. Porque yo con otra gente tengo trato y con ella no. La vi hace unos años, que contratamos una habitación para un invitado que teníamos acá en Miramar, Sí. y la vi fenómeno. No, está Pero, bárbaro. viste, digo, bueno, tengo No, que yo ir. no sé si se acerca, pero si vos vas allá y A le charlar. haces algunas preguntas, Sí. yo creo que... ¿Sigue Sí. trabajando con el residencial? Bueno, está ahí, la que sigue con el negocio es mi prima, Silvia, Silvia, y el hijo. y el hijo, Claro. Fernando. Pero ella Claro. está, ¿eh? A veces Sí, vas, sí. tocas timbre, no hay nadie, viene ella, te abre la puertita. Bueno, en ese caso, nos atendió ella, mostró la habitación, Claro. contratamos con ella, después Claro. vino el invitado que viajaba desde La Plata, se alojó. Cuando voy al desayuno del día siguiente, estaba ella charlando con el matrimonio que había venido de La Plata, estaban enloquecidos, Sí. conversando, comiendo mermelada con el desayuno. Ah, sí, porque las mermeladas son caseras. Claro, todo muy, Sí, sí. muy exquisito, No, todo. Muy bueno. Qué lindo. Muy bueno, sí, la verdad. Sí, lo sí, tenés bien. cada tanto cuando nos saludamos en algún llamado con esta gente, me dicen, en pocos lugares la pasé tan lindo como en ese Bueno, residencial, y le siempre voy a- les quedó le voy a impactado. transmitir, le voy a Claro. transmitir, sí, sí. Bueno, y contanos ya que pudiste hablar con... Bueno, hablé y le pregunté. Porque le vos digo, sos propietario desde hace cuánto de Lisboa. Mira, yo estoy desde el 91, así que hace Mirá. 35 años. Qué barbaridad. Sí. Y la fábrica de pastas empezó en el 85, Claro, que la empezaron mi papá y mi mamá. Como desprendimiento de un restaurante que había en la 40. en la 40, sí. Y le pregunté a mi tía, le digo, che, ¿esto cuándo empezó? ¿Viste? Me dice, mira, en el año 43 empezó mi papá y mi mamá. O sea, mis abuelos. En el año 43. O sea que la marca Lisboa está desde el 43 acá, mira. Un montón. ¿Ellos eran españoles, portugueses? Portugueses. Por eso el nombre de Claro. del negocio, ¿no? Pero porque era pensión también. Era pensión y, bueno, le daban de comer y alojamiento a la gente. Claro. Claro, la 40 era un lugar de pensiones y hoteles, Claro. porque era la parte más desarrollada. Estaba frente a la estación, claro. Claro, por la estación. Claro. Claro. Así que en el año 43. Sí. ¿Sería donde ahora está quién? ¿Te ubicás ahí? ¿Quiénes pueden estar actualmente? Mira, está la ferretería de Lázaro Sí, al lado, al lado. justo pegadito. Claro. Sí. Así que ahí está. En lo de Lázaro creo que estaban los Freixo, me Estaban parece. los Freixo, claro. La mi familia vecino, de- el chino. Había una Gaby. peluquería, Peluquería. sí, creo que era de mujeres y también de hombres, no sé si adelante o atrás, me parece. Yo creo que era de mujeres, nada más, Que- pero no que he estoy del escuchado. todo seguro. Sí, eran mis vecinos de la infancia.
Y ahí vos lo conociste ese lugar, sí, a Lisboa Sí, sí, lo claro. llegaste a conocer. Sí, 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 viví ahí casi toda mi vida, va hasta los 20 y pico de años. Claro. Porque ahí lo tuvieron, bueno, mis abuelos, después mi mamá y mi tía, y después mi papá y mi mamá también continuaron con un restaurante. Y también tenían un residencial, un lugar ahí para que la gente se aloje. Así que ahí fue la primera parte de mi vida, digamos. Bueno, y vos, cuando tu edad escolar, digamos, ¿dónde la hiciste tu Yo etapa soy escolar? técnico electromecánico, yo la hice acá en la técnica, Pero antes de eso, la número 1. la número 1 Sí, y la secundaria en la en técnica. la técnica, toda en la Sos de las técnica, primeras sí. promociones. Bueno, no, bueno, sí, debo ser la cuarta. La Creo cuarta, que bueno, sí, ahí, era- entre las primeras. claro. Y ahora cumple 50 años la escuela. Claro, 50. Sí, hermoso. La verdad que divina la escuela es. Me encanta. ¿Qué compañeros tenías en esa época que Mirá, puedan- estaba Juan Carlos Pesente, Claro. estaba Fabián Casco, ¿quién más? Estaba Terranova, Santarciero, Ricardo Sandes también, mi amigo Kiko. ¿Quién más? Jiménez, un chico que hace mucho que no veo. Terminamos 16. ¿Viste? Empezamos 80, terminamos 16. ¿80 en la especialidad? No, éramos 80 en primer año. Ah, claro. Y después, bueno, En tercero se dividían. en tercero se dividía Claro. y hacíamos cuarto, quinto y sexto con la especialidad. Claro. Sí. En esa época que había construcciones y electromecánica. Nada más. Sí, había que elegir uno de los dos y bueno, algunos querían construcciones, así que bueno, por ahí se cambiaron de colegio también. Sí, la primera promoción es de construcciones. La primera de construcciones, la segunda técnico electromecánico, construcciones y nosotros técnicos electromecánicos también. Sí. Pero nunca ejerciste, ¿no? No, nunca ejercí. No, después estudié ingeniería 2 años En Mar del Plata. en Mar del Plata y después dejé y bueno, trabajaba en verano acá y en invierno en el sur, en Chapelco. En el centro ¿Acá aquí. trabajabas con tus viejos? Trabajaba con mi papá y después cuando cerraron el restaurante o vendieron la llave de comercio, mejor dicho, trabajaba con mi tía en la roticería, Pollín, no sé si te acordás. Sí, Pollín, en el 9 de julio. En la 9 de julio. En la galería. En la galería. Con claro, Tallito, con Tallito y... Graciela y Liliana. Claro, pero con ese trío. Claro, Sí, sí, me imagino. Hermoso, sí. Era hermoso, sí. Qué Sí, bárbaro. Sí, divino. Bueno, yo estudiaba Sí, con Lili. con Liliana, Claro, a la secundaria. claro, claro. Sí, era famosa esa galería. Sí. Va, Sí. por Pollín era Por famosa. Pollín, Porque después así. no sé si había algún No otro... sé. Bueno, estaba el kiosco que. ¿Te acordás que cambiaban revistas? Cambiaban revistas. Sí, Siempre, estaba Famá, me parece. claro, siempre las galerías eran al fondo, cambio de revista. Sí, cambio de revista. En sí. esas épocas que el Star Minia, todo eso no existe. No, Claro. no, y todo Después va abajo cambiando. Había hay- un bowling. Un bowling, ¿no? El, Había un el de los de Citas Bar habían puesto ¿Sabes el que no me Cholo, acuerdo? me parece sí. No me acuerdo. Me parece que No sé. habían puesto un bowling que había, o sea, el frente se dividía en tres, ¿no? Claro, El pasillo al medio, Claro. ancho, claro. y el hacia lo que era de Gripaldi, Estaba Pollín. Pollín, Y para el otro lado estaba la entrada, que era la escalera, el subsuelo. el subsuelo, claro. Sí. Ahí eso es donde ahora están los juegos. Ahora no, hay como una... No, los juegos avanzaron sobre el chalet No, que había. los juegos están en otro lado. Está esta casa que venden de todo. Va. Sí, no, me equivoqué yo Sí, la galería, con los juegos. La galería Sí, después la sí. tuvo Marcelo, Gianni, que puso un restaurante. Tenés razón. Y después está esta chica, que es la chica china, que vende no sé, todo, copas, vasos, cuadernos, todo. De todo. De todo, sí. Todo. Sí. Bueno, ¿y trabajaste ahí? ¿Y cuándo te fuiste al sur? Y me iba en invierno. Me iba en invierno y trabajaba en Chapelco, en el centro de esquí. ¿Qué Sí. hacías en el centro de ¿Qué esquí? hacía? Además de ¿Qué patinar. hacía? ¿Qué hacía? No, trabajaba en una Culipatín. confitería. Había en el centro, no. Después empecé a esquiar, pero había una confitería, Sí. ¿no? El centro de esquí tenía como una telecabina que llegaba hasta la mitad de la montaña y ahí había una confitería bastante grande. ¿Cómo llegaste ahí a hacer eso? Porque tenía dos amigos que la estaban pasando bomba, la verdad. Viste, yo estaba estudiando y la verdad que no estaba muy motivado
Y hablaba con estos chicos, decían, no, Pablo, no sabes lo bueno que está esto. Eran guía de turismo ellos, ¿viste? Claro. Entonces agarraban la gente, la llevaban al centro a esquiar, esquiaban todo el día, se volvían al colectivo y bajaban. Y estaban parando en un hotel 5 estrellas, o sea, la estaban pasando bomba, ¿viste? Y me decían, vení, vení. Y bueno, Vos querías esa vida. era más linda. Era más linda esa vida. Así que me entusiasmé. La cuestión que cuando fui, bueno, conseguí trabajo de otra cosa y fuimos a vivir a otro lado. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el sur? Y Era en invierno. En invierno, sí, 5 Sí. inviernos estuve. 13 ahí y 2 de fotógrafo. Trabajaba de fotógrafo en el centro de esquí. No te la esperas. Eso me sorprende. ¿Viste? Sí. Que Y le sacaba fotos a los grupos, ¿viste? Y Claro. se los vendía y después las repartía. Nada, eso. querías disfrutar. Yo quería esquiar. Claro. Yo quería esquiar. ¿Llegaste a esquiar? Sí, esquiaba bastante, ¿eh? Sí. Bueno, sé que Sí. has ido también de vacaciones después. Sí, después iba de vacaciones. Claro. Sí, en un momento daba clases también. No, le metía. Yo iba para adelante, sí. ¿Y a Miramar cuando volvés y ya? Bueno, yo volvía todos los años, Sí. pero un año yo termino de trabajar de fotógrafo en el Cerro de Esquí y el dueño de la casa de esquí en la cual yo trabajaba me dice, Pablo, ¿no te quedás un tiempo más que yo me quiero ir de vacaciones y vos te quedás como de encargado, ¿viste? Y le digo, bueno, me quedo. Yo no tenía nada que hacer, la verdad. Y me quedo ahí y ahí un día me llama mi viejo y me dice, mira, Pablo, yo me voy a dedicar a otra cosa. Dice, si querés, te doy la fábrica. Le digo, sí, dámela. Yo estaba recontra en banda. Y bueno, y la agarré y vine y me puse a trabajar. Y, O sea que te deja un negocio sí, andando. andando. Exactamente. ¿Y tu papá, por qué te deja el negocio? Mi Digamos? papá- ¿Qué se quería ya despegar, de jubilar, descansar? No, mi papá en realidad le encantaba la política, era un apasionado de la política. Sí, lo recuerdo. Y en un momento fue candidato a diputado provincial y salió electo y se fue a trabajar de eso. Yo me acuerdo, le llevamos un proyecto de la planta de fluentes cloacales. Ah, mira. En el 94 creo que fue, o 93. Nos entrevistó allá en el departamento, Sí. en el Astor. En el Astor, claro. Sí. Perfectamente me acuerdo del escritorio, todo donde nos recibió. Sí. Nos escuchó, estábamos con Diego Busato, Ah, el mirá, proyecto, sí. hacíamos. Estaba Molina de intendente y habían hecho iban a hacer una licitación o ya la habían hecho, Ujú. y nosotros hicimos el proyecto para la iniciativa privada, Ajá. para que a partir de ahí lo tomaran, lo declararan como para después hacer la licitación. Claro. Y él nos costó porque no nos daba mucha bolilla a los demás, algunos, otros sí. Pero bueno, fuimos a ver uno por uno con el proyecto de los concejales. Claro. Y bueno, dimos una charla en la biblioteca, recuerdo, pero no habían ido. Bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a la casa de cada uno. Y tu papá nos recibió un rato largo, nos escuchó perfectamente, atento, nos hizo preguntas. Estábamos Diego Busato, yo creo que había ido también la señora de Diego, que también es ingeniera. Ujú. Diego ya falleció hace unos años, Ah, bastante. Trabajaban ellos en Estados Unidos con lo mismo. Claro. Estaban haciendo el mismo trabajo de mantenimiento y procesamiento de líquidos cloacales y trabajos ambientalistas en los parques, bueno, y en la zona de California. Y entonces traía esa experiencia. Claro. Y tengo un muy buen recuerdo de Bueno, esa me visita. Me alegro. Y estuvo, él estaba por la UCD. por la UCD de esa Por la época, UCD, claro. Claro. Claro, coinciden Sí. los años con 94, sí. así que no sé si habría entrado un par de años Creo antes. que de ahí. fue del 91 al 95. Claro, Claro, Justo. el 91 es cuando ese yo periodo. empiezo con mi negocio. claro. O sea, cuando él ya va para diputado, ya te cede el negocio. Sí, sí, exactamente. Qué bueno. Sí, la verdad que a mí me vino bárbaro porque yo no tenía... Pero vos no tenías tampoco idea de la fabricación, ¿o sí? Bueno, yo a veces le daba una mano, ¿viste? Ah, Cuando venía acá también trabajaba con ellos, le daba una mano, sobre todo en la atención, más que en la fabricación. Pero ¿y tu mamá aceptó o también trabajaba, también tu mamá siguió un poco el negocio? No, en realidad si hay algo que le tengo que agradecer a mi papá
es que me dio la llave y me dijo chao. Hacete cargo. Arreglate. Quería que trabajaras. Sí, la verdad que estaba bastante preocupado. Era preocupante, yo lo entiendo. Pero me dio la llave y me dijo, mira, te van a llegar unas cuentas, pagalas y seguí vos tu camino. Bueno, te dejó un negocio en marcha que también tenía su historia. Sí, un negocio en marcha que es un negocio un poco complicado al principio porque es mercadería muy perecedera, Claro. llegar a empezar a hacer la cadena para poder seguir trabajando. Bueno, vos lo ¿Viste? hiciste crecer muchísimo. Sí, yo lo hice crecer, sí, yo lo hice Lo crecer, pero modernizaste. la primera parte Claro. es muy complicada. Sí. Y esa parte a mí ya me la habían hecho mis padres, por suerte. Claro. Sí, después lo hice crecer bastante, sí. Y en referencia a la actualidad, no al día de hoy exactamente, Sí. sino a unos años anteriores, pero que vos ya lo reformaste, lo reinstalaste, armaste tu equipo de trabajo, ya la manejabas bien. Sí. ¿Cómo era en cuanto a la tecnología, las maquinarias? ¿Cómo era ese trabajo? ¿Era mucho más artesanal? Bueno, cuando yo empecé, Sí. era todo a mano. Había Ah. solamente una mezcladora y una sobadora. La sobadora es la máquina en la cual se estira la masa. Y se tiraba en una mesa como esta, una masa, se pasaba con la espátula del relleno, otra masa y se hacía con los moldecitos así. Y después se metía con una espátula en la caja. Así era cuando yo empecé. Y después me empecé a interiorizar, ¿viste? Yo veía que las otras fábricas de pastas tenían máquinas y empecé a preguntar y averiguar y yo también. ¿Qué otras casas recordás, si querés? Bueno, sí, estaba la Casa Blanca de Danielito, De Charela y de Díaz. Charela, sí. Bueno, cuando Claro. yo agarré el negocio estaba Daniel solo, Claro. hincha de Racing como yo. Pero en Mi una amigo. época que yo recuerdo, Sí. la Casa Blanca ahí en la 36 y 9 de julio, toda esa Sí. esquina enorme, Sí. con toda la elaboración a la Yo me vista. acuerdo de haberlo visto, pero yo no. En mi casa los ravioles lo hacía mi mamá, mi tía, Claro, ¿viste? era como otra, una- claro. otra claro. tradición, ¿viste? Sí. Así que. En mi casa se hacían los tallarines y Claro. las empanadas, Claro. la masa, todo. Sí. Pero ravioles y eso no se compraban. Sí, sí, porque da Que mucho yo laburo, recuerdo, la verdad. ¿viste? No recuerdo que hayan hecho caseros. Sí, pero bueno, nada. ¿Dónde estábamos? No, estabas ahí, yo te pregunté por Sí, se hacían a las mano, otras. el Y sistema. bueno, la primera temporada que trabajé, junté unos pesos y con eso y saqué un crédito y me compré la máquina para hacer ravioles. Y ahí ya te podés animar a crecer un poco porque tenés capacidad como para satisfacer una demanda, digamos. Así que nada, ahí empecé, después vinieron algunos negocios, sobre todo roticerías y restaurantes, ¿viste? Me decían, che, no me vendés, bueno, yo lo vendía. Y después yo no recordaba cómo había empezado a vender a los mini mercados y a los supermercados. Claro, porque qué sé tenés yo. mucha distribución. Sí, tenemos en muchos mercados, supermercados, almacenes, roticerías, los kioscos de la playa, en muchos lugares vendemos. Pero yo en los mercados no quería vender porque es un producto muy delicado, no aguanta en la heladera, qué sé yo. Y una vez vino uno, que yo me había olvidado que había sido él, pero él me lo recordó. Me dice, ¿te acordás que vos no me querías vender, qué sé yo? A ver, todavía sigue cliente, Un comerciante de un acá. comerciante sí. de acá. Entonces fue al negocio, me dice, a ver cómo hacés. Yo le mostré la fábrica, cómo lo hacíamos, el proceso de fabricación y demás y demás. Yo no le quería vender, ¿viste? Y me convenció. Y me dice, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, de la única manera, congelado. Y dice, bueno, vamos a conseguir un lugar y vamos a hacer congelado. Qué sé yo. Y era Gustavo Coppi. No puedo creer. Ahí ya estamos el hablando dueño de qué Venecia. año. Y esto, qué ¿2000? sé yo, 2000 debe haber sido, sí. Supongo yo que sí, más o menos. Y ahí empecé a vender congelado para los mercados y eso. Así que así fue creciendo todo. Y además ediliciamente era más pequeño. Sí, era más chiquito. Lo que pasa que después O sea, perdóname, la fábrica siempre estuvo en esa esquina. siempre estuvo en esa esquina. 29 y 30. 30. Siempre estuvo ahí. Siempre. Pero era más chico, porque eso era, por ejemplo, la casa de al lado
que era la de tallitos, Claro, digamos. la de mi Eso tía. lo anexaste no hace muchos años. Hace no mucho, claro. Pero ahí es depósito actualmente. Sí, ¿o? es depósito, es oficina, y Claro. agrandé la cocina, Claro, y la parte de elaboración también se agrandó. Así en un momento estábamos realmente apretados. claro. Y después, mis primas, cuando heredan esa propiedad, Claro. me la vendieron en cómodas cuotas, digamos. Sí. Sí, yo no tenía un La mango. familia ayuda. Sí, sí, ¿qué te parece? Sí, la verdad que sí. Y vos tenés un sótano, pero no sé si lo utilizás. Está como depósito, Depósito. de cosas olvidadas, así, ¿viste? No, no sé, cerámicos, revestimientos, Bueno, no, cosas que pensé que en alguna época lo habías usado también para en una época harina sí. y No, poníamos las cajas abajo. a las cajas. Sí, sí, poníamos las cajas abajo. ¿Ay, qué harina es la mejor para...? Hay una harina que es súper refinada, que es la 4 ceros, y tiene que ser 4 ceros. Es la misma que se usa para las empanadas y eso. Que es distinta a la harina, del pan, ¿no? a la del pan. Sí, como es un producto que no está cocinado ni nada, tiene otra. Claro. Otra La del pan característica. tiene como una fuerza, ¿no? Sí, para sí, tiene que tener gluten, Gluten, ¿viste? claro. Para que se haga la burbuja. que sería la de 3 ceros, sería La de 3 ceros, sí. es la ideal, ¿no? Es la ideal. Nosotros usamos 4. Claro. Por ahí para pan de miga usan 4 también. ¿Ah, sí? Sí, viste, tiene la miga más finita. Claro. Pero la verdad estoy hablando medio tocando de dedos por ahí, Sí. Adrián sabe más que yo. No, pero bueno, acá a ver si han venido acá a ver qué dice. Mira, a ver, Nieves del Valle, ok, buen programa, Enrique, abrazo. Elsa Vitulich, qué historia hermosa de la familia Lisboa, los canelos que hemos comido Uy, deliciosos, sí, los que canelones. hacía- sí, los que hacía mi mamá eran genial. ¿Sí? Oh, tremendo. Vos sabés que yo siempre que salgo a comer a algún lado y tengo oportunidad, si hay canelones, pido canelones. Me encantan los canelones. Tenemos canelones ahora. Tenemos No, no. canelones. No son los de mi madre, pero No, a vos te compramos las pastas siempre. sí, ya sé. Pero, en cualquier, me refería al restaurante, ¿viste? Sí. Que Sí, sí. felicitaciones por el programa, recordar es vivir, saludos para Pablito. Eso que nos escribe. Ah, todo Elsa Vitulich, mira vos. Elsa, gracias Elsa, gracias Nieve por estos mensajes. Bueno, entonces estamos con las pastas que, la tradicional que más sale, ¿cuál sería? Mira, el raviol de ricota es casi número 1. Después los sorrentinos también. El sorrentino. Sí, los ñoquis. Sí, hay ahí como 5 pastas que son De fierro. la columna vertebral del Claro. negocio. Sí, sorrentinos, tallarines, ñoquis, ravioles de verdura y carne, ravioles de ricota. Y después hay otros productos de los cuales tienen tipo fans, o sea, poner los raviolones de calabaza, hay gente que le encanta y va a buscar eso. Si vos le decís, che, mirá, no te... bueno, no, quiero eso. ¿Viste? Hay una cosa que tiene tu negocio además, la rapidez con la que atienden. Sí. Es una velocidad increíble. Sí, tratamos de que sea así. La venta igual, por las características del negocio, es una venta rápida. Pues generalmente vos sabés lo que querés. Vos sabés, Sí. dame 2 de ricota, un tuco. Sí, no de es como queso. ir a la No heladería. es como ir a la heladería, claro, que estás mirando, no te decís, te los querés comer todo. Bueno, ahí ya más o menos sabes. Sí. No, pero es muy rápido. Sí, tratamos de que sea rápido. Sí, cuando además nos vamos sumando. Si nosotros vemos que hay gente, ponele, yo por ahí no atiendo, pero si vemos que voy y está mi hijo también. ¿Ahora Digo, está tu hijo? Sí, está mi hijo también. ¿Cómo se llama tu hijo? Santiago, Santiago. Sí. ¿Ya tiene cuántos? 25. 25 Mm, años. 25. ¿Y tu hija? Mi hija Guillermina, ¿te acordás de Guille? Guillermina, sí. Guille tiene Sí, la había 23. jorobado yo. Sí, 23. 23. Guille tiene su propia línea de postres ahora. Hace postres y lo vende en mi negocio y en otros lugares también. Gigi que puso. Gigi. postres, sí. ¿Gigi o Gigi? No, no, Gigi. como vos quieras. Todavía lo estamos estudiando. ¿Hace cuánto que largó esa línea de postres? Y hace 1 año y pico. ¿Y cuál es la especialidad? Bueno, hace 3 postres. Hace tiramisú, hace chocotorta y hace cheesecake. Muy rico. Están muy buenos, la verdad. Vamos a probar, Y hace entonces. brownies también, que los vende en mi negocio. Qué bien. ¿Y dónde elabora? Ahí
en un anexé, viste, en la casa que anexé al lado de la fábrica, había bueno. una habitación al fondo y ahí le armé una fabriquita, así que está contenta. Qué bueno, che. Sí, la verdad que sí. Y a tu hijo está Conmigo. con vos ahí. Sí, me da una mano, trabajando. me saca un montón de trabajo encima. Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Para mí es un alivio y bueno, para él también, pues le sirve. Después otra cosa buena también que destaco de vos es que has tenido empleados muchos años. Sí, un montón, pero un montón de Claro, años. Sí. claro. Bueno, Hay gente que trabaja antes que yo. claro. O sea, Claro. sí, un montón de años. Sí, la Claro. verdad que yo estoy contento, muy contento con la ¿Y gente y que te, tengo. te han dicho la sensación que han tenido cuando cambió de jefe, digamos, de dueño? Porque un empleado viejo... Sí, era joven igual, pero Claro. bueno, dice que somos más o menos lo mismo. Ah, Más o menos. Defecto y virtud, más o menos por el ¿Ah, mismo sí? lugar. Sí, sí. pero sí. tu papá hasta qué edad trabajó. Mi papá trabajó hasta los 58, creo. Ah, vos todavía no Sí. llegaste a esa edad. Sí, tengo 60, cumplo 60 dentro de 10 Ah, ¿sí? días. Mirá. Sí. Sí, cumplo 60 dentro No, de 10 para días. nada hubiera pensado que tenés Bueno, 60. gracias. Igual Gracias. la persona de 60 es un pibe. Sí. Pero realmente te digo, no, en serio. Aparte siempre tenés mucha simpatía para hablar, reírte, chistes. Es que me gusta. Claro, Reírme entonces. claro, chistes también de Claro. vos y de Sí. las cosas que haces. Claro. Está bueno eso, mantener ese humor. Claro. Pero, Sí. qué loco, porque vos, ¿qué edad tenías cuando le daste el negocio, digamos, cuando te lo Yo ceden? tenía 25. 25, también es un Sí, pibe, sí. con mucha responsabilidad, porque no es lo mismo vender, no sé, camisas, Sí, que una elaborar elaboración, comida. ¿no? Comida. Mucha Es toda una responsabilidad. responsabilidad, sí, la La verdad higiene, la seguridad, Sí. cuidar al cliente, el gusto, sí. que no perder esa línea en el gusto. Sí, es importante que el Porque- cliente repita la experiencia, ¿no? Claro, Porque cuando va a buscar lo que ya probó porque le gustó. claro. Entonces es importante que la persona se lleve a la casa lo que piensa Y que la se está gastronomía llevando. que es tan delicada. Sí, es delicado. Además Es la muy delicado. higiene, fundamental. Sí. Sí, la higiene, el frío, los cuidados, Claro. los procedimientos. Todos Hay los un montón de procedimientos. cosas. Hay un montón de cosas, la verdad que sí. Y vos eso lo cuidas muchísimo porque... Lo cuido mucho porque de alguna manera yo no estudié una carrera, pero hice varios cursos Lógico. donde de alguna manera te informan y te alertan sobre los cuidados que tenés que tener para fabricar alimentos. Y eso, por supuesto, lo hice yo y lo han hecho mis empleados también, son todos cuidadosos y todos estamos pendientes de que todo salga bien, Claro. porque está en juego la salud de la gente. Por supuesto. O sea, un producto que está mal conservado te puede Intoxicación, traer- algo sí. te puede pasar. Accidentes, sí. Así que No, accidentes. tratamos de evitarlo Afectar la salud del consumidor. del consumidor. Claro. Sí, tal cual. Pero yo siempre vi tu preocupación, tu cuidado, tu esmero, no solo por lo estético, que las veces que he estado ahí lo he Sí. visto, pero vos ves higiene. Sí, y tiene que En estar la limpio. presentación es estético, pero Tiene que estar limpio. sí, claro. Tiene que estar todo Es limpio. muy delicado. Sí, es muy delicado. Sí, no se puede improvisar en Sí. ese cuidado. Sí, es así. A mí aparte me gusta que mi negocio esté como a los lugares a los que yo voy que me gustan. No sé si me explico Claro. bien. O sea, yo voy a un lugar y está limpio, me gusta. Claro, Si está sucio, ya no me gusta. claro. Entonces trato de que la gente tenga la misma experiencia que yo tengo en los lugares que me gustan. Sí, yo también una cosa que me gusta de esa esquina es que mantiene el aspecto tradicional de la vieja casa De la vieja casa, sí. de tus padres, digamos, Sí, del comercio. No, está modernizado, pero en algunos detalles y al mismo tiempo mantiene la línea. Sí, sí, sí. Es lindo eso. Sí, sí, de afuera, la parte exterior. Exterior, está- claro, cuando sí, ingresás ya está modernizado, Sí. pero me gusta el hecho de haber... De conservar. de ¿no? conservar, sí, sí. De conservar. Sí. como el alma. Sí, se ve una esquina tradicional, hasta Sí. físicamente, digamos, la materialidad es la misma, aunque bueno, si comparás quizás con fotos, ves cambios. Bueno, sacamos una marquesina de cemento que había ahí. Claro,
que una vez... Pero que era postiza, digamos, porque era no postiza, era original. No era original. O sea que eso fue un rescate. Sí, fui a una arquitecta para que me haga un diseño y me dijo, esto vuela. Le digo, pero no, la Claro. gente me dice, no, Está bueno. así que voló la marquesina. También te quedó un negocio más luminoso, seguramente. Sí, sí, Y visualmente pasás y hay una transparencia, sí, tal cual. que es lindo. Sí, sí, le sumó un montón. Claro. Sí, el otro día estuvo acá la familia Monge Sí, y ellos Sí. hablando así del negocio y a mí me gusta mucho que se conserve la imagen de un frente, por ejemplo. Después por dentro se modifica, se cambia, se Claro. actualiza. Vos le has hecho muchos cambios internamente. sí, adentro hay un montón. Claro. Sí, un montón, porque eso no fue concebido como fábrica, eso era una casa, esa era la casa de mi abuela. El local era un local, pero atrás estaba el departamento, la cocina donde vivía mi abuela. Claro. Y había que transformar una vivienda en una fábrica. Y bueno, y ese proceso hay que sacar paredes, armar paredes, no sé, hay que hacer de todo. Así que lo hicimos y ahora estamos bastante cómodos. La última fue hace 7-8 meses, hice una reforma. Vi que en la cocina estaban un poco apretados y había quejas repetidas y repetidas y repetidas. Así que ahora estamos más cómodos. Mejor que estén cómodos. Sí, porque es todo más fluido, ¿viste? Claro. Sí. Sí, porque yo he visto que en muchas cocinas, en la gastronomía, cuando la cocina no genera los espacios para que el movimiento del Claro. personal fluya, digamos, con tranquilidad, Claro. ahí se golpean o se queman unos con otros. Sí, o te falta fuego, genera o te conflicto. falta frío, te falta fuego, te falta frío, te Claro. falta mesada, te falta de todo. Claro. Y además de eso, de los choques, los roces, sí, la incomodidad. Así que ahora estamos mejor, Bueno, me alegro por mucho. suerte. Sí. Me alegro mucho. ¿Y qué proyectos tendrías como para en ese o en otro campo que te gustaría? No, en otro campo la verdad es que no tengo nada proyectado. Y en este mismo campo yo no tengo muchas ganas, la verdad, ¿viste? ¿De qué? De crecer o por ahí sumaremos algún producto o algo por el estilo. Y tal vez en algún momento yo tengo la idea de poner un negocio en el centro. Pero no va a ser este año. O sea, Sí, como una sucursal. Como una sucursal o por ahí, depende de las características del local, también le podríamos agregar comida preparada también, ¿viste? Ah, Pero por 2 meses. Tipo roticería. para verano, por Para ejemplo. verano, para Claro, verano, solo para verano. claro. Y venderías también, Pastas, Pastas frescas, frescas. y pastas cocinadas y alguna cosita más. o sea, vos decís para llevar, no para comer ahí. Claro, para llevar, sí, para llevar. No tipo restaurante, no. No, claro, eso es muy esclavo, me parece, ¿no? Mira, mi papá tuvo restaurante un tiempo y yo la verdad que no es para mí. Es muy esclavo. Es muy esclavo, hay muchos detalles, muchas cosas. Ahí por ya hacer, el personal cambia también. El personal cambia, hay, bueno, atención al público, hay un montón de cosas. Y el horario, ¿viste? El horario. Claro, bueno, ahí está la esclavitud también. Ahí está la esclavitud. Yo, si algo que tiene bueno mi negocio es que yo a las 9 cierro y me voy a mi casa. Y como, sé, no puedo ir a, no sé, a cualquier lado. Claro. Entonces, si tenés un restaurante, el negocio sigue funcionando y de alguna manera siempre quedas conectado. ¿Y qué podría ser este otro? Lo dejarías como No, la este casa sí- madre, digamos. claro, no este harías sigue acá y elaboración, no. Lo único que haría en otro lugar sería reventa. la venta. Pero es un proyecto a Es futuro, una idea. No, es una idea, no es una cosa que se vaya a materializar pronto. Bueno, vos también tenés mucho público turista. Mucho. sí, Muchísimo. muchos nos visitan, sí, por suerte. Sí, hay un montón. Sí, nos compran en nuestro local, en los locales de venta al público que tenemos, que venden lo nuestro. Sí, la verdad que sí. Estoy Tu contento. mamá falleció hace pocos años, ¿no? ¿2 Mi o 3? mamá falleció antes de la pandemia. Claro. Justo, ¿qué fue? En el 2019 la pandemia, ¿no? Sí, 20. 2020. Bueno, ahí en el 2019, en agosto del 2019. Sí, hace ya bastante igual. Casi 7 Quiero años. decirte, traje el tema de tu mamá, que amorosa. Sí. Pero lo traje por el hecho de que ella vio tu crecimiento, tu desarrollo. Sí,
Sí, y sí. te habrá dicho... Bueno, creo que se aliviaron, ¿viste? Porque tanto mi mamá como mi papá, ¿viste? No sé si me lo manifestaron, pero uno interpreta las miradas también. Uno sabe que uno es reconocido, ¿viste? Internamente digo, ¿no? En tu familia. Yo creo que mi papá, sobre todo conmigo, estaba bastante preocupado, porque yo no iba ni para atrás ni para adelante. Igual era joven. Lo que pasa es que Sí, todo un mandato a lo mejor te exigía mucho, pero si eh, a los 25 te dejó el negocio, eras muy pibe. Hoy, viste, no, los no, pibes pero siguen... una vez que me dejó el negocio Sí, y vio que el negocio mejoraba y mejoraba sí, y mejoraba, se quedó re tranquilo. La claro, verdad que sí. claro. Ahí sí. No, pero antes yo era un desastre. No, me acostaba a cualquier hora, no estudiaba, no trabajaba, los tenía preocupados. ¿Te preocupaba eso a vos? Y a mí me incomodaba, ¿viste? Sí, yo me sentía bastante incómodo. Pero viste que hoy en día el tema de estudiar, el tema de trabajar, el tema de, bueno, casarse, todas esas cuestiones, viste que están cada vez más Sí, laxas, sí, se todo diluye. más relajado, todo, Sí, viste, ¿y qué vas a hacer? Y no sé, pero bueno, no, voy a viajar, viste, y todo lo que en tus padres, o sea, en sí, los míos, sí, generaría intranquilidad. sí, Y decir, no, porque a esta edad tendría que tener un proyecto de trabajar o de estudiar. sí, Hoy, viste, como sí, que los padres se siguen preocupando igual, pero digamos que, me parece a mí, sí. pero es todo es más transitorio, más momentáneo. No, no es que no tenga importancia, pero viste como que se vive más el presente. Sí, Y sí, vos sí. a los 25 eras joven. Tenía 25, sí, a los 25 O sea tenía que 25. Sí. hoy hay chicos de 30, muchachos de 30 y están... Sí, en veremos. Veremos, es más complicado hoy. Yo creo que sí, pero bueno, no sé. Son tiempos Qué bueno que nuevos. hayas tenido la oportunidad que ellos hayan podido despegarse del negocio Sí, y dejarte a cargo, sí. porque tu hermano ya estaba Mi hermano es ingeniero, o sea, ya estaba ya estudiando estaba, o sí, recibido, ¿no? recibido, ya era otra historia. Claro, Sí, ya estaba bien él. Por lo menos ya tenía una ruta. claro. Eh, Así que con mi hermano estaba todo más tranquilo. Y conmigo había una preocupación. Yo la sentía. Pero te tenían, te lo hacían saber. Vos lo sentías. Hay miradas, Ay, mirá. hay miradas que lo dicen todo. Sí. Hay miradas que lo dicen todo. Claro. Te miran, vos estás recién levantado a las 3 de la tarde, Ah, bueno, te miran, ¿viste? Solo te miran. no sabía qué decirte ya. Solo te miran. Claro. Imagínate. Así que nada, sí, por suerte me lo dieron y ya te digo, tuve la suerte que me dejó la llave y se fue. Y pude hacer mi experiencia y equivocarme y corregirme y hacer todo lo que tenía que hacer a mi ritmo y con un negocio que era bastante chico todavía, porque tenía 1 o 2 empleados nada más. Claro. Entonces vos tenés un margen de equivocación. Así, bueno, me equivoqué, bueno, corrijamos. Bueno. Y te vas haciendo tu propia experiencia y vas adquiriendo conocimiento a partir de tus propios errores. ¿Qué es el verdadero camino en realidad? Porque todos Sí, lo no, hemos porque hecho. yo a veces pienso que Sí. cuando vos se hubiese quedado mi viejo en ese momento y hubiese tenido esa mirada encima mío, probablemente no me hubiese equivocado por mis errores, me hubiese equivocado por los errores de él, tipo por hacer lo que él pensase que estuviese bien. Claro, lo que él esperaba. Lo que él esperaba, o lo que yo suponía que él esperaba, ¿no? Claro. Entonces se hace todo un matete. Claro. Así que se fue. Cerró los ojos y se fue. Y bueno, pero salió Y bien. nunca te marcó Nunca. esto sí, esto no, Nunca. claro. Nunca, nada. Jamás. Vos tampoco le pediste, No. o sea, era simétrico el asunto. Sí, ¿no? estábamos bien cómodos los dos, digamos. Yo a él no, creo que no le pregunté nada, nunca. Yo ya tenía un concepto igual de las cosas. Porque había trabajado en roticería, había trabajado en restaurante, Claro. había trabajado en ese mismo lugar, había trabajado en una confitería en San Martín de los Andes, yo ya tenía mi experiencia. Claro.
Entonces, en base a Te eso, faltaba la oportunidad, La de, oportunidad. claro. así que... Tu viejo bueno, tuvo sabio, tus sí, viejos. Sí, sí, los dos. Sí, por supuesto. Porque cuando estaba tu papá, tu mamá también estaba con él, a la Sí, par, sí, estaban los trabajando. dos, sí. Así que fueron una decisión Sí, seguramente muy consensuada entre los dos. Sí, sí, por supuesto. Así que Sí, ahí, sí. Sí, sí, ¿y vos seguro. hoy con tus hijos cómo te ves reflejado en algo, en vos a tu hijo o en vos a tu papá? Eh, yo creo que el negocio creció Sí, y yo no tengo otro medio de vida que no sea ese. Entonces, primero que a mi hijo le va a venir bien aprender de mí las cosas que yo les pueda enseñar durante un tiempo por lo menos. Y segundo que yo tengo que seguir trabajando para seguir viviendo. Entonces Por trabajamos supuesto. juntos. Y la verdad que nos entendemos bastante bien. Él creo que está contento, yo también, muy contento con él. Así que... ¿Tenés nada. más diálogo vos con él y él con vos que vos con tu padre, por ejemplo? Sí, sí. Aparte trabajamos juntos, estamos todo el tiempo juntos. Claro. Sí. O sea que él toma algunas decisiones. Él Le algunas aflojás la toma- rienda. me pregunta igual, Sí, claro, bueno. pero le suma, sobre todo la parte de tecnología y qué sé yo ya me mareo. Él le suma un montón. El tema de los programas, de las cuestiones contables, no sé, hay un montón de cosas Sí. que él hace y las hace mejor. Así que ¿Él dónde estudió? ¿En el Principito? él No. estudió en el Principito. Sí. Sí. ¿Hizo primaria y secundaria ahí? Sí, hizo algunos años en el Luján, los primeros años, Ajá. creo, no sé, 2 o 3 años de primaria, y después todo en el Principito. Qué bueno que puedas continuar con la cadena, es lindo. Sí, sí, para mí es muy lindo. Aparte desde otra relación, digamos, Sí. también. Sí, a mí creo que nos sirve a todos, nos suma a todos. Qué bueno. Sí, Aparte te permite también descansar. sí, ¿No? sí, a mí me libera de un montón de cosas. ¿Y él también está en elaboración? ¿O No, en esa la parte de no? elaboración ni él ni yo. La sigue la verdad. manejando el equipo de... La sigue manejando el equipo y yo elaboración la verdad que bastante poco. En un principio había alguien que elaboraba también. Abel se llama, el otro día lo vi. Y bueno, él hacía porque cuando él se enfermaba o algo lo hacía yo. Pero la verdad es que nunca fue lo mío. Elaborar no es esto. A mí me gustaba más atender y esas cosas. Pero bueno, mi hijo es bastante parecido a mí también. En ese sentido. ¿Las compras, todo eso, te encargas vos o Y cómo entre es? los dos, ¿viste? Entre los dos lo hacemos. Igual mi negocio O sea, ¿hace cuánto que estás con tu hijo ahí? y mi hijo debe hacer 2 años. que está. Claro. Claro, sé que estás todavía reforzando el equipo, Sí. fortaleciendo el equipo. Claro. Qué bueno. Claro. Sí, el tema de compras lo manejan los chicos que trabajan, tienen los contactos y piden, no sé, el huevo, la Sí. carne picada, llaman ellos generalmente. Claro. Y bueno, yo me encargo de los pagos. Tratamos de comprar siempre la misma mercadería para mantener la calidad. Y nada. va Eso es funcionando así. muy bueno porque vos, digamos, como viendo así de afuera, uno ve que te ve muy tranquilo, Ujú. pero porque tenés armado un equipo en confianza también. Claro, Porque Sí. es esto que estás relatando de que el equipo por ahí piden, compran, sí. es de una libertad ordenada, digamos, no es pasa cualquier cosa, sino que No, aparte se pide lo que hace falta. descansás. porque, claro, descansás en el resto claro, del porque si no equipo. me tienen que llamar a mí, che, Claro. no sé, 20 cremosos. Y bueno, pedilo vos. Claro. Los piden y ya. Y ya está. Sí, Qué interesante. sí, así trabajo yo. No sé si hay, hay otras No, maneras, pero ¿no? sí, maneras hay muchas, pero Claro. es interesante que haya, porque te permite también en un sentido viajar, por ejemplo, que te gusta Claro. mucho disfrutar. Sí. O sea, otra gente, viste que está como, no sé si sería el caso de tus viejos, no,
esclavos del negocio. No, sí, nunca fue. Entonces, es un modelo que pasa el tiempo, pasan 30, 40 años y la gente dice, o 50, y la gente dice, no hice nada más que estar esclavo de un negocio. Sí, el negocio, si vos lo dejás al negocio, el negocio te esclaviza. Te esclaviza, claro. Tenés que tratar de soltarte un poco porque siempre hay algo para hacer, siempre hay algo que parece urgente, siempre algo para mejorar, siempre hay algo. Pero en un momento te tenés que despegar, porque si no es lo que decís vos. Vivís ahí adentro y no es vida. Por lo menos mi negocio no es mi vida. Hay gente que sí, que su negocio es su vida y está genial. Pero Sí, mi negocio es mi medio de vida. Claro, Es mi medio de vida. claro, o sea, exagerando o simplificando, vos trabajás para vivir. Claro. Pero viste Sí. que muchos otros comerciantes a lo largo de la vida, Sí, sí, también con otras experiencias. Eso Claro. se veía más antes. claro, antes cuando, sí, cuando venían más de otras situaciones económicas mucho más complicadas, ¿no? Por ahí gente que vino de la guerra, inmigrantes, sí, bueno, que han pasado claro, son hambrunas, épocas, que han pasado, claro. y nosotros gracias a ellos tenemos otras experiencias, Totalmente. un poco más relajado, entonces nos permitimos otras cosas. Pero bueno. ¿Tus abuelos alcanzaste a preguntarles o te enteraste de en qué año vinieron acá? ¿Llegaron directamente a Miramar o No, vinieron a Otamendi, a un puesto. Mis Ah, abuelos ¿sí? portugueses, ¿no? Porque tengo Sí, abuelos sí. portugueses, mi abuelo alemán y mi abuela italiana. Claro. Mis abuelos portugueses, que son los que empezaron con este proyecto, vinieron a Otamendi a un puesto de estancia a cuidar el puesto. Pero no vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron, ¿Sabés a cuál? No. no, una estancia al lado del arroyito, era, no sé, creo que es Las Brusquitas, el arroyo. Y después de ahí, no sé cómo, compraron esta propiedad, que está frente a la terminal de ómnibus ahora, que antes estaba frente a la estación. Y ahí empezó todo esto, ¿no? Como la punta de un ovillo que todos venimos desenroscando. Viste que muchos extranjeros, españoles o bueno, en este caso portugueses, se dedicaron mucho a la gastronomía y a la hotelería. Sí, Viste que era, sí. entonces era cocinero, la cocinera, la mujer, el marido capaz que era hermoso, Sí, ¿no? Y después hacían de mucamos en el hotel y sí, creo que mi abuelo y mi abuela era más o menos así. Sí, mi abuela cocinaba y mi abuelo atendía. Y también tenían esos cuartos ahí para alquilar. viste lo que es España ahora, ¿no? España y Portugal. Increíble. El cambio que ha tenido esa Impresionante. península, bueno, Hermoso. Europa en general, pero esa península, Hermoso. que es increíble. Sí, es hermoso. Cómo Sí. se les dio vuelta la vida, ¿no? Se les dio vuelta la vida, sí. En Sí. 100 años, Sí, menos. sí, menos también, sí. Sí, ahora está muy, muy lindo. Y viven muy bien. Viven muy bien, Y viven muy bien. muy buena calidad de vida. Muy buena calidad de vida, Sí. tienen vida social. Y un turismo abarrotado de gente todo el tiempo, ¿no? Sí, Hasta en pleno invierno tienen con nevadas o tienen sí, turismo. sí, a mí yo estuve en España y la verdad que es un lugar donde yo particularmente me siento muy cómodo. Me encanta España. Los veo vivir bien. Yo me enteré hace poco que tengo bisabuelos chosnos, o sea, serían de mi tatarabuelo el abuelo, Ajá, mirá. Navarros. Mirá. Recién hace 2 meses me vengo a enterar. Tenés sangre española. Sí, por Qué parte bueno. materna, Claro, por parte materna. claro. Porque viste, no sabíamos, no habían contado, no preguntábamos. Y a raíz de esto de estar armando documentos para Rosana, y qué sé yo, para la tramitación de la ciudadanía, Ajá. ahí empecé y yo digo, bueno, yo le hice todos los papeles a ella, los trámites, pero Ya que estaba, no pude los míos porque se cortaba. claro. Y bueno, apareció un dato, tiré el hilito y aparecieron. Justamente ahora escribí, hace pocos días, Sí. hace 3 días, eran del pueblo de Elizondo. Es un pueblazo hermoso, increíble, bien en Navarra, a 15 kilómetros de la frontera con Francia. Mirá. Qué lindo pueblo, hermoso.
todo piedra, madera, techos de tejas, todos chalecitos muy parecidos, qué lindo. Hermoso. Sí, hoy explota de turismo. Pensá que se vino con el matrimonio y 7 hijos. Están en el censo en Buenos Aires de 1855, todos navarros. Matrimonio, 7 hijos. Y 7 hijos, sí, Madre mía. sí. Yo digo, ¿por qué habrán venido? Claro. ¿Por qué habrán venido? Bah, Y sabe bueno. Dios. No, también está el tema del mayorazgo, ¿viste? No era el hijo mayor. Ah, En esa época las familias claro. todas eran muy numerosas Sí. y la herencia existía para que la administrara por lo menos, pero yo creo que era herencia Sí. para el hijo mayor. Claro. ¿Viste? Hay una escena en el capítulo 1 de la serie Vientos de Agua Ajá. donde el hijo más chico le dice al hijo mayor que se venga para Argentina. Él Sí. quería venirse y el hijo mayor le decía que es el hijo de Alterio, el papel. Ajá. Y le decía que no podía porque él era el mayor, iba a heredar todo lo que veían, iba a ser de él. Claro. Y tenía que administrarlo. Y eso era una de las causas de muchos que emigraban, Claro. de los hijos que no eran el mayor, Claro. porque sabían Sí, que a no la iban a nada. tener nada. Y como el hermano mayor iba a tener también 7, 8 hijos, Sí, no. a ese hermano más chico que le iba a quedar para poder vivir. Y bueno, parte de la historia es esa de la emigración, por lo menos la Navarra. La historia navarra. Pero bueno, recién ahora me entero, pero realmente es precioso España, ¿eh? España y bueno, Portugal es Sí, yo estuve. bellísimo. Estuvimos en el pueblito de mis abuelos también. Ah, con qué mis lindo. primas. ¿Pudiste conocerlos? Pude conocer el pueblo. ¿Qué viajaste sí. en familia, no? Sí, fuimos los 3 primos, 3 primas y mi O hermano sea, y yo. fue Liliana también, Liliana, Graciela Silvia y Silvia. y mi hermano. ¿Silvia y yo. sigue en Castelli? ¿Por no, ahí? se vino acá, está en el hotel. Ah, ya está acá Miramar. Sí. Se jubiló de Se en jubiló, médica, ¿no? Sí, Era. doctora, sí, Sí, sí. Sí, se jubiló. Así que está acá. qué bárbaro. ¿Está con la mamá? Claro, está con la mamá. Y- otro ciclo. Otro ciclo. Otro ciclo, Otro a cargo ciclo. del negocio de los padres. Claro. Sí, Qué bueno. sí. Y bueno, ¿y qué dirías de toda esta historia finalmente como ejemplo o no ejemplo, para los demás? La verdad que no. ¿Estás satisfecho vos? Sí, yo estoy recontento. Sí, yo estoy contento. ¿Volverías a repetir esta historia? Sí, 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 porque me gusta lo que hago y si bien a veces me canso y qué sé yo, ¿viste? Pero la verdad que me gusta lo que me ha tocado en suerte y lo que se ha podido desarrollar y también que están mis hijos ahí conmigo también me llena eso es. ¿Pensabas que ibas a trabajar con ellos? No, la verdad que no. ¿Que tenías en mente otro proyecto para ellos? No, es que, bueno, que ellos, siempre fue la idea que ellos hagan lo que ellos quisieran. Bueno, mi hija estudió gastronomía y decidió arrancar con el tema de los postres y está ahí en el negocio y de alguna manera también ve y participa en algunas cosas de mi negocio y mi hijo está conmigo porque en un momento me dice, che, trabajamos juntos. Para mí genial. Así que nada, se dio así. Todo muy naturalmente. natural. Sí, sin forzamiento ninguno, de ninguna de las partes. Ni yo obligándolo a él, ni él metiéndose donde yo no quería. Casi todo lo contrario. ¿No? Qué bueno. Espacio para compartir. Y Miramar, más allá del afecto que todos le tenemos y el cariño y Sí. el amor, ¿no? Por ser nuestro lugar de crianza, Claro. ¿cómo lo ves? Y sin meternos en política, No, y lo veo... o sea, en política partidaria me refiero, ¿no? Claro, lo que pasa es que es difícil. Bueno, no, pero es una opinión. Es difícil. Yo creo que Miramar ha perdido un poco el brillo. Eso es lo que a mí me parece. Deberíamos hacer de alguna ¿En qué lo manera. ves, esa pérdida de brillo? Mira, en algún momento esto fue muy pujante, ¿no? Cuando se hicieron los edificios y todas las casitas que se hicieron, esas de techo de tejas tan lindas que están. Y de alguna manera eso fue quedando así como en el tiempo.
Y no ha habido una renovación fuerte de la ciudad, ¿no? Todavía sobrevive porque tiene una estructura muy buena, digamos, no tiene mucho asfalto, tiene cloaca, tiene agua, tiene gas natural, tiene un montón de cosas. Pero me gustaría que tuviese un poquitito más de fuerza para, bueno, para que nos vaya un poco mejor a todos. Sí, yo colecciono muchas imágenes, fotografías, postales de Miramar. Sí, Tengo muchas, muchas. Y cuando veo una foto de ese Miramar de los años 40, 50, 60, con el asfalto nuevo, por ejemplo, ¿no? Las vereditas prolijas, los paredones. Lo veo tan lindo, tan lindo. Y hoy está, lo veo horrible, la verdad. Viste que me da lástima lo sucio que está, el pasto crecido, los pozos todo roto, los barrios con la gente que está en medio del barro, los barrios. que no hay transporte público. Yo iba al colegio, iba muchos días a pie y muchos días en el colectivo de Vázquez. Claro. Y venía del vivero de allá recorriendo. Y antes había estado por la 40 y llegábamos a Liga en esa época. Y no hace tanto. Y hoy el transporte público, y todo es lejos, las fachadas tan grafiteadas, sucias. Viste que falta como motivación colectiva, digamos, decir, Sí, limpiemos la ciudad, barramos la ciudad. Por supuesto que las obras hacen falta, pero digamos, sí. si se limpiara nomás. Mantener, ¿no? Sí. Es que no se ha mantenido, eso es lo que... Sí, es como si vos tu negocio decís, bueno, como lo agarraste de tu viejo, lo tomaste de tu viejo, y así lo nos recibiste y nunca más pintaste ni nada. Se te iba a venir a pedazos, abajo. quedamos. Sí, Entonces, eso es que es... Pero fíjate que esa gente de la época de tus viejos, tus abuelos, mis suegros, de esa época, no era gente ni que fueran supermillonarios, ni que No, eran no, super profesionales, ni que eran ni No. grandes intelectuales, pero tenían otra visión. juntaban fuerzas para, como pioneros realmente. Sí, Lo mismo pasaba en Mechongué, lo mismo pasaba en Otamendi, lo mismo pasaba en todos lados, para armar, pensando entonces la cooperativa para el asfalto, para los clubes, para el los desarrollo. clubes, la sociedad de fomento, pero eran mucho con menos posibilidades Sí. que ahora, Sí, pero lo hacían, ¿viste? sí. Eso es lo que... No sé, yo a veces me lo cuestiono. Digo, ¿cómo ahora cuesta tanto mantener lo que en algún momento se Claro. hizo? No tengo la respuesta, la verdad, pero yo me lo pregunto muchas veces. Vos pensás que la municipalidad era chiquita Muy. Era chiquita. Sí. y había poco empleado y ahora hay ni para barrer las calles, ¿viste? Sí. Eso es una cosa que yo te decía sin entrar en la política, para no decir, bueno, el gobierno Claro. municipal, sino para decir la verdad, digamos, de esa época que parte Sí. la vivimos, Sí. la disfrutamos. Sí. Lo que está pasando con la inseguridad también es un tema, Sí, es un tema preocupante. que no es solamente de Miramar, Sí. es un tema nacional, Sí. pero bueno, Yo hace poco tuve una señora que era, ¿dónde era? De Escocia. Apareció por acá, estuvimos charlando un poco. Y ella lo que resaltaba era todos los techitos de allá de la zona 1, ¿viste? Todo teja, dice, qué buena arquitectura, me encanta. ¿Viste? Como había notado algo que, bueno, para mí yo no le presto tanta atención, pero el cuidado de las construcciones de esa época, qué sé yo. Eso me pareció como notable. Que ella lo haya percibido. bueno, es todavía una característica que nos distingue de otros balnearios, sobre todo en la época que estaba, por ejemplo, pujante Villa Gesell, pujante en el Sí. sentido de explotando, ¿no? Con la Sí. juventud, con todo lo que implicaba. La cuestión de caminar por la playa todo el tiempo, los médanos, el bosquecito, el vivero. Llegaban a Miramar y una cosa más estructurada, más Sí. urbana, ordenadita, Sí. ¿no? El cordón cuneta, Súper. el jardín, la vereda, el cerco.
teníamos una ordenanza que obligaba a los frentistas a tener los baldíos con un cerco de ladrillo, o sea, una pared de ladrillo. Fíjate que esa ordenanza es del 40 más o menos, 44, cuando empezaron a ponerle nombre a todas las calles. La forestación que se hizo, Sí, tal cual. después, si cerró, digamos, si se hubo un yerro con la variedad. elección de la Claro, variedad, sí. ponele, bueno, pero se han sacado plantas y plantas. Había un video de creo que fue ayer, en el parque municipal, talando, gente talando plantas, o sea, Sí. para leña. Entonces, no hay un plan de forestación. El vivero, claro, también era productor, ¿no? Era vivero. Claro, Entonces, claro, era vivero. claro, era vivero. Sí, no sé, han cambiado los tiempos, ¿viste? Pero ya no es, o sea, no es lo mismo en la prolijidad, en la La valoración de la prolijidad. ¿no? prolijidad, claro. Sí, porque yo digo, qué lindo sería agarrar yo estoy en un barrio bueno, Sí. no, tengo asfalto, Céntrico. tengo por supuesto los servicios y en un entorno muy agradable. Pero los vecinos también, los turistas ya ni cortan el pasto. Lo que pasa O es que sea, es una... las casas han quedado en manos de Sí. los herederos y los Sí. herederos por ahí les pesa más que lo disfrutan. Sí, Entonces antes era todo un plan, venir una familia y ahora ya quedan, no sé, 3 hermanos y ninguno se hace cargo. Por eso está todo en la venta también. sí. Vos sabés que yo analizando el tema de los edificios, empiezan en el 60 y pico, ahí empiezan a explotar la construcción y se arma toda esa cortina que hay frente Claro. al mar. Claro, viste, se habla de la ley de propiedad horizontal, de la especulación inmobiliaria y todo, pero también pasó lo que vos estás diciendo ahora, que pasó que las familias que tenían un jefe de familia de 5 o 6 hijos, que eran los dueños de esos chalets que había en la costa, que no llegaban a ser mansiones como las que puede haber en Mar del Plata, No, pero casas lindas, viste, casas grandes, jardines, bueno. Claro, fallecen y coincide con la aparición de la ley de propiedad horizontal y el crecimiento de los departamentos. Y entonces era, viste, familia numerosa con una casa, cómo compartían el veraneo, el mantenimiento, el sostenimiento, y al mismo tiempo aparece un inversor que te dice, te pago con 20 departamentos, 11 cocheras, como pasó Claro. ahí en el Sur 15, por ejemplo, Ujú. que estaba ahí el chalet de la familia Macol. Claro. Sí. Me contaron que 20 departamentos y 11, claro. Y sí. ¿Cómo va a aceptar la familia Claro. la demolición y aparece la torre? Y así, claro, con los chalets que hubo, Sí, el problema también de la torre en ese lugar es que llena de sombra. pero no había No límites. fue planificado. Claro, Tendría que haber porque estado planificado. estaba anterior, el código regulaba las primeras manzanas, cuadras, los primeros metros eran para propiedad de baja altura. Claro. Pero claro, después eso es política pura de la época. Aparecieron los capitales. Aparece, claro, aparece la novedad de la propiedad horizontal y aparece la inversión y bueno, entonces Una lástima. la verdad. claro, porque eso nos destacaría, digamos, porque claro, vos la ves y es una ciudad, tiene una buena estructura urbana, Muy buena. Sí, a mí me encanta eso. basada un poco en el esquema de La Plata, Claro. que había sido sobre los cuadrícula. 82, la cuadrícula con las diagonales. las Es un diagonales, esquema sí. simple que muchas ciudades de la provincia tomaron ese modelo, ¿no? Básico, pero nos dio un orden, ¿viste? Una circulación ordenada Sí. y un esquema ordenado. Pero bueno, no tuvimos esa precaución de la planificación y hoy tampoco la seguimos teniendo. Hoy no hay una planificación que se, por ejemplo, llegó la época de los balnearios, se edificó balnearios a mansalva.
no hay playa pública, ¿viste? Como en otros lugares, Claro, de decir, bueno, a lo mejor cada 3 balnearios dejo un balneario claro. libre, sin construcción, no sé, despejar la construcción, Sí, ir vaciando. sanitaria. Claro, no hay un servicio para Para atender la necesidad de la gente. claro, nos planteamos como una ciudad balnearia y nos está faltando el bebedero, el banco, ya viste que ni en la plaza casi hay bancos, ¿no? La ocupación de las plazas, eso que teníamos. Sí, sí. Me parece que se ha abusado un poco del espacio público. Sí, Sin una diagramación, no sé. sí, Me eso hubiese gustado de otra manera, la verdad. Vos llegaste a ver la época de los placeros, ¿no? Sí, claro. Hermosa. Hermosa las plazas. ¿Viste cómo Hermosa. estaban? La gente sacaba fotos. Hermosas las plazas. Ponía el Bambi de ese Bambi para sacarse fotografías. Sí. Con todos los jardines verdes, era muy linda pero vos sabés que yo, no sé, por ahí soy muy iluso, pero creo que eso no es una gran inversión. No. Son recursos de voluntarismo, digamos, de ganas, más Sí. que son recursos emocionales que habría que poner en juego, más que yo me acuerdo en San Martín de los Andes, por ejemplo, la mujer del intendente de ese momento, que no sé, sería una de las APAC, ¿viste? Porque ahí Sí. siempre fueron los APAC, gobernadores, Siempre bueno, fue. todos rosales, Sí, cuando lleno, fuimos, lleno de rosales, Lleno. Sí. ¿no? Por la calle, Sí, en las plazas. la calle principal, las Sí. plazas, todos rosas. ¿Eso Sí. a qué obedece? Una planificación. Una voluntad Sí. se dio el gusto, eso digo yo, que nos está faltando, porque si no tenés que decir, bueno, che, que provincia te mande no sé cuántos miles de millones, nación te mande miles de millones, pero eso no va a pasar, No. no va a pasar ya. Entonces, pero podríamos limpiar, digo yo, Sí, yo también. a mí me Barrer. gustaría. Sí. limpiar, poner rosales, o no sé, lavandas, o no sé, malbones, no sé, busquemos una diagonal, un camino sencillo, más directo y que nos permita darle una vuelta de una lavada de cara y no sé, se me ocurre algo así, que muy ingenuo. Le voy a invitar a Chipoleta para que venga acá a conversar. A ver qué dice Pino. Si no nos echan. A ver qué dice. Bueno, Pablo, Bueno, un gustazo, gracias, Quique. como siempre, conversar con vos. Muy bueno que hayas podido, seguramente que muchos se han entretenido y No sé. con la historia familiar, sí, porque tus padres también han sido muy conocidos y han tenido muchas amistades de esa etapa Sí, de Miramar de sí, antes. somos de acá. Son de acá. Somos de acá. Claro. Sí. Y los papás de Graciela, la mamá es tía tuya, ¿no? Sí. Y el papá, porque qué casualidad, eso Justo. también, 2 hermanos con dos. Dos hermanas casadas con 2 personas con apellidos muy Muy parecidos. sí. Kirch y Hirsch. Hirsch. Sí, así. Kirch y Hirsch. Sí. Y los dos estuvieron en la política. Los dos en la política, tal cual. ¿Se llamaba Roberto? Roberto, sí. Roberto Hirsch, Sí. ¿no? Muy buenos recuerdos como intendente. Sí, fue intendente. Sí, fue Pero, intendente en el proceso. Pero fue Claro. intendente. Sí, bueno, Sí. comisionado o lo que sea, Sí. pero hay muy buenos recuerdos de su Sí. gestión. Sí. Siempre sale a la Sí. luz de que excelente Sí, como- gestión. Sí. Sí, ¿Él estuvo tipo en muy el interesante. fue el último? No recuerdo. Sí, fue el último, creo. Sí. Del 80, ¿no? No sé cuándo empezó. Y porque creo que las escolleras de piedra las planteó él. Creo que las escolleras primeras se terminaron de hacer cuando estaba él, pero ya estaban gestionadas de antes. Y después agregó algunas más. Ah, Me puede parece. ser, puede Me ser. parece, puede pero ser, no estoy seguro. puede ser. Sí. Bueno, Pablo, Bueno, Quique, te libero, te agradezco Gracias. mucho la visita. gracias a vos. ¿Fue tan difícil como pensabas? No, cuesta un poco. ¿Viste? Yo no estoy acostumbrado a esto y bueno, nada. Bueno, doblemente agradecimiento entonces. Bueno, Quique, muchísimas gracias. Un gustazo. Bueno, Gracias. seguimos un segundo más y ya volvemos. Muchas gracias. Verdadera, imprudente y convincente.
fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma, sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi paciencia, hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como tú quieres, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos en su simetría, quiéreme como te quiero, sé que lo valdría. No sé cómo te cuento del extraño monumento que en mis sueños se aparece y que cada noche crece. Ya no cabe en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi inconsciente. Y como un pajarito se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la frágil tela que te cubre y te protege de la gente que no tiene antena para lo que siente. Porque yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ahí se ha ido nuestro invitado de hoy, Pablo Kirch, un amigo, y amigo de varios amigos que tengo, que no tienen nada que ver en cuanto a su profesión, a su ocupación, y bueno, estoy muy contento y agradecido porque sé que estaba pasando nervios por venir al programa, me había dicho, y bueno, es lógico, hay gente que tiene más predisposición, se siente más cómodo, y bueno, espero que no haya sufrido tanto. Así que bueno, muy agradecido a él y a la familia, que conozco a todos, sus hijos, a todos. Y a los padres conocí, no tanto de trato, pero sí a las primas también, a quienes próximamente seguramente alguna podré invitar también, porque son familias que han estado con comercio de muchos años, han actuado en Miramar, han actuado en instituciones, y es interesante conocer tener ese registro. Bueno, y hoy hablé de varios libros, ¿no? Nombré varios títulos de autores locales, títulos importantes, de algunos más jóvenes, como es el caso de Arce, del profesor Arce, o del profesor Paliaro. Voy a levantarlos porque los tengo acá apoyados. Y otros de títulos, acá nombré el de Sergio Zapotnik, que es un autor de Buenos Aires, pero escribe sobre una ficción sobre el Boulevard Atlántico. Hablamos de Fernando Brites con Cuando el campo era así, que ya he ido mostrando. También hablé del médico Julio Uriburu, ya fallecido hace mucho, un médico grande, así que estoy mezclando generaciones, ¿no? Acá tengo otro, el del profesor Claudio Arce, el extraordinario progreso, y el de Juan Paliaro, que al final no pregunté, pero lo voy a confirmar, todavía tenemos tiempo, voy a confirmar la fecha. Y quiero decirles que ayer 20 presentó en el Obispado de Teruel, es en
lo publicaron en el canal de YouTube de la diócesis de Teruel. El padre Vicente Altava presentó su libro y vamos a pasar, aunque sea unas palabras para que quienes tengan interés profundicen. Pero el jueves que viene creo que vamos a poder entrevistarlo aquí por teléfono. Él va a estar desde España en teléfono, por teléfono. A ver, no se nos dura este micrófono porque de nuevo es igual peor que el viejo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta presentación del libro Condenado a desaparecer, testimonio de un misionero español en la dictadura argentina, de Vicente Altava Gargallo. Nos reunimos hoy para acercarnos a una obra que no es solamente un libro de memorias, es también un testimonio eclesial, humano y político sobre uno de los periodos más oscuros de la historia reciente de Latinoamérica. Además, esta presentación llega en un momento especialmente significativo. Se cumplen ahora los 50 años del golpe de Estado encabezado por Jorge Rafael Videla, y que dio inicio a una de las más violentas y traumáticas dictaduras del siglo XX, en este caso en Argentina. Un régimen marcado por la represión, la censura, las torturas y los desaparecidos. En medio de aquel contexto, Vicente Altava era un joven sacerdote turolense enviado como misionero a la diócesis de Mar del Plata. Y lo que encontró allí transformó profundamente su vida, pero no solo su vida, sino su manera de entender el Evangelio, la Iglesia y la misión. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos bien a Vicente, no necesita muchas presentaciones. Sabéis que ha escrito muchos libros antes que este, el último lo presentábamos también aquí. Era un libro que no había escrito él, sino la gente de Argentina que convivió aquellos años con don Vicente y que quería agradecérselo en forma de un libro de memorias. Hoy esas memorias nos las escribe. Bueno, ha sido además delegado episcopal de Cáritas Española, por lo tanto conoce muy bien también la realidad internacional. Ha sido fundador y director del Instituto de Estudios Turolenses, profesor de religión, lo conocen muchas generaciones de alumnos en el instituto, y ha sido también impulsor de la pastoral juvenil en nuestra diócesis. Bueno, pues permítanme presentar brevemente a quienes nos acompañan esta tarde en esta mesa. En primer lugar, a Óscar Aparicio, que es director de la editorial. Nos acompaña también Antonio Los Santos, profesor y periodista, que va a aportar el contexto histórico y literario de esta obra. Y escucharemos también a María Victoria Cañada Toya, que va a ofrecer una lectura desde la óptica social y religiosa. Por supuesto, tendremos la oportunidad de escuchar al propio Vicente Altava. Hablaremos con él sobre aquellos años, sobre la Iglesia en la dictadura argentina, sobre la memoria, el miedo, la esperanza, y también sobre lo que este testimonio puede decirnos hoy. Así que empezamos, si les parece, dándole la palabra al director de esta editorial, Óscar Aparicio. Muy buenas tardes, cuando quieran. Bueno, quería dar esta introducción, esta introducción que es importante porque en este momento, si ustedes ingresan al canal, buscan en YouTube el canal de la diócesis de Teruel y Albarracín, que es la ciudad vecina, una preciosa ciudad vecina, bueno, tan linda como Teruel, van a poder ahí verlo en directo. Grabado, se ve perfectamente. Quería hacer la introducción y que la gente supiera que ya los que no lo transmitieron en directo lo pueden ver ahí, escuchar ahí. Me enviaron una foto también de este encuentro. Es un salón realmente precioso, un claustro del Obispado de Teruel. Está lleno, abarrotado de gente para escucharlo a don Vicente, como le dicen ahí, el don Vicente. Eso implica un respeto y una
un honor, ¿no? Cuando se le dice don a una persona. Y me han comentado que en Teruel, cuando él va a un bar, a un café, a un mercado, todos le dicen Don Vicente. Teruel es una ciudad grande, pero no es tan grande como para no conocerse entre vecinos, y más con la actuación como sacerdote que tuvo tantos años él y tan destacada. Así que, bueno, como habla de Miramar y de Alvarado, de la relación que tuvo él con algunos laicos, con algunos sacerdotes, con la iglesia, experiencia que ha tenido con monjas, y relata sobre el contexto del proceso militar, de la dictadura militar aquí en Argentina, me parece también muy oportuno traerlo como uno de los autores que, no siendo miramarense, habla sobre nosotros, habla sobre nuestra época, esa época. Y además porque mantiene un contacto permanente con muchos amigos que supo conseguir en aquellos años, gente muy joven y gente grande, con la cual todavía mantiene contacto permanente, mensajes de WhatsApp, escritos, cartas, muy interesante. Es muy interesante cómo algunos sacerdotes locales han logrado mantener esta relación, este vínculo amistoso con nuestra población, con nuestros vecinos. Es increíble. No, increíble no, sino que es asombroso, ¿no? En el sentido de cómo perdura, siendo que en otras localidades, o bueno, en el caso de Mar del Plata, que es tan grande, no se ha dado así. No se ha dado así. Y entonces que su presencia, su estadía de 10 años aquí en Miramar, en este caso, lo haya impactado de tal forma que hoy, ya él siendo grande, ¿no? Ese recuerdo haya sido de alguna manera tan imborrable que tuvo la necesidad de dejar un registro. Él sintiéndose ya, como lo dijo la última vez que estuvo acá en Miramar, ¿no? Que está en los últimos años de vida, de potenciales vidas, aunque eso Dios dirá cuándo, para todos, ¿no? Cuándo será el momento, pero él, sintiendo ese último viaje, se fue despidiendo. Y ahora aparece con este otro libro, este libro de memorias, este libro donde él relata, creo que son 39 relatos, ¿no? Donde cuenta su experiencia. Y el título es muy sugestivo: Condenado a desaparecer. Es muy sugestivo. Es una experiencia única que él vivió siendo muy joven, aquí en nuestra parroquia, en nuestra diócesis. Él empezó siendo sacerdote en Otamendi, y algo que me impactó siempre es cuando él cuenta estando en Otamendi con el otro sacerdote, que era Segismundo. Un día golpean la puerta de la parroquia y se aparece el obispo, Monseñor Raud, a llevarle una bolsita para agua caliente, porque ese sentido de protección, ¿no?, del obispo, el obispo en persona, y él, siendo español, no lo podía concebir por la relación que tenían los curas en aquellos años con el obispo en España. El obispo era una jerarquía eclesiástica que prácticamente alejadísima de ellos. Había todo un trabajo de pedido de audiencia, entrevista, a través de secretarios, ¿no?, burocracia. Y aquí él no lo podía creer, que el mismo obispo le llevara de Mar del Plata hasta Otamendi una bolsita para que no pasara tanto frío en la parroquia de Otamendi. Detalles así que han hecho que la vida que han vivido, ¿no?, en esta parroquia, se lo han hecho inolvidable realmente. Y después, bueno, el contacto con la juventud, por supuesto, el contacto inolvidable,
que lo han hecho realmente. Es mutuo, digamos. La comunidad, que hoy ya son adultos, ¿no? Adultos, jubilados, tienen ese recuerdo imborrable, y él a su vez lo tiene de ellos. Así que bueno, estoy muy contento porque me falta que me confirme si la entrevista que vamos a hacer sería el jueves próximo, creo que sí, porque yo quería hacer la entrevista después de escuchar su presentación del libro, porque no lo hemos podido leer todavía, sino no ha llegado acá a la Argentina. Próximamente va a llegar, lo que la editorial le ha prometido, y se va a poder adquirir desde aquí. Pero bueno, es un testimonio escrito en España por la memoria de un sacerdote que estuvo aquí 10 años, entre el 70 y el 80. Así que ha vivido la etapa del regreso de los últimos años de Lanús, el regreso del general Perón, Isabelita, López Rega, la 3A, Montoneros, golpe de Estado, proceso militar. Un tiempito más se hubiera visto el regreso a la democracia, guerras Malvinas, regreso a la democracia. Esa etapa la vivió desde allá, leyendo y escuchando las noticias por radio y televisión. Pero bueno, mantiene un contacto muy fresco con Argentina, y ha vuelto en estos años, ha vuelto varias veces, como es el caso cuando fue la beatificación de Monseñor Pironio, y ahora en esta última etapa. Bueno, quizás tengamos suerte y el jueves que viene podamos hablar con él. Adrián, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, que sería ya 28, y ahí sí que decimos, pasamos a junio, y ahí vamos a volver a hablar de la Gaceta, que nos quedó un poco débil el tema, pero es importante que lo tratemos. Un saludo para toda la audiencia, un agradecimiento para la familia de Radio Zona, y nos estamos viendo. Descansen y aprovechen. Muchas gracias. Imprudente y convincente, fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente.